voy a definir una función de posición de cualquier cuerpo como f de x igual a x16 cuadrado. ¿Listo? Entonces donde f de x me dice es la posición, perdón, f de t igual a 16t cuadrado. ¿Listo? Donde eso sería el x, es decir, la posición, digamos. Entonces, si yo quisiera encontrar la velocidad cuando t es 2 segundos, cuando t es igual a 2, ¿cómo la podría calcular? ¿Cuál es la ecuación que conocen para sacar la velocidad promedio entre dos posiciones? ¿Cuánto es? Distancia sobre tiempo, es decir, el cambio en la posición, cambia en una distancia. Ese triángulo grande, si no lo saben, es el delta mayúscula, entonces delta de d sobre delta de tiempo. Y lo que significa es la distancia final o posición final sobre la distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Listo? Entonces si yo quisiera saber el tiempo en 2, podría hacer algo aproximado y decir, voy a sacar la velocidad promedio entre 2 y 3, entre 2 y 3 segundos. ¿Listo? Esa velocidad promedio la llamo v barrita, le pongo un subíndice 2,3, es decir, entre 2 y 3 segundos, y sería entonces la posición final, que sería el f evaluado en 3 menos el f evaluado en 2 sobre 3 por 2. ¿Nadie se pierde con eso? La función me dice la posición para cada tiempo. Entonces f de 3 me está diciendo la posición al final de los 3 segundos. F de 2 la posición al final de los 2 segundos. Eso sería la posición en 3 menos la posición en 2. O sea, la distancia recorrida entre el segundo 2 y el segundo 3 sobre el tiempo que me demoré, que obviamente sería un segundo. ¿Listo? Entonces, reemplazando el 16t cuadrado, f de 3 sería 16 por 3 al cuadrado. Entonces 8 por 16, 64 más 80, 144. Y f de 2 sería 16 por 2 al cuadrado, sería 4 por 16, 64. Es decir, de esta de velocidad promedio me queda 144 menos 64, es decir, avanzo 80 metros en un segundo. Entonces, si esto está en metros y esto está en segundo, ahí tengo que la velocidad promedio entre 2 y 3 es 80 metros sobre segundo. ¿Sí es claro eso? Ahora, puede que no sea esa la velocidad instantánea en 2. Entonces podría más bien devolverme un segundo y decir, la velocidad promedio entre 1 y 2 sería entonces la distancia final de los 2 segundos, menos la distancia inicial, después de 1 segundo, sobre 2 menos 1. Entonces esto sería f de 2, el mismo 64 que saqué antes, f de 1, 16 por 1 al cuadrado, que sería 16, sobre 2 menos 1, que es 1. La resta me daría 48 sobre 1, y la velocidad entonces promedio entre el segundo 1 y el segundo 2 sería 48 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué estoy sacando ahí? Si yo tengo la gráfica de la posición, vamos a hacerlo un poco gráfico para que se entienda qué fue lo que acabé de hacer. Gráfica de f de x, perdón, de f de t con respecto al tiempo. Entonces pongo el plano cartesiano solo hacia la derecha, por lo que el tiempo se va a tomar solamente los valores positivos. Yo tengo aquí 1, 2 y 3. Y lo que dije, bueno, ¿cómo sería la gráfica de f de t? Sabiendo que esto es 16t cuadrado. Entonces es una parábola, ¿cierto? Es decir, la función principal es x al cuadrado y está ampliada o comprimida por 16. ¿Comprimido? ¿Esto qué hace? ¿Ese 16 qué hace? Lo estira en el eje y, en el eje horizontal. Es decir, cuando avanzo 1, subo 1, cuando avanzo 2, subo 4, cuando avanzo 3, subo 8, ¿sí se acuerdan de eso? Yo tendría acá este punto, después 1, 2, 3, 4, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, perdón. Y entonces estos valores serían 16, ¿sí? 1 al cuadrado por 16, 2 al cuadrado 4 por 16, 64, 3 al cuadrado 9, acá yo me equivoqué, 3 al cuadrado 9 por 16, 90 más 54, es que sí sumé bien, sino que lo había dicho mal, 9 es 144, ¿listo? Y sé que es una parábola, entonces esto sería una función par, pero pues la parte de la izquierda no me va a importar, ¿listo? Esta me dice la posición para cada uno de los tiempos. Entonces lo que yo saqué en la primera parte de ese 80 metros sobre segundo
fue tomar este valor de 2 y este valor de 3 y sacarle ¿qué? La velocidad que es gráficamente. La pendiente. Porque la velocidad como la definí fue cuánto he avanzado. Entonces avancé desde 64 metros hasta 44 metros en un segundo. ¿Listo? Entonces lo que avancé sobre lo que avancé en distancia sobre el tiempo que transcurrió. Es decir, este delta y en realidad era el delta de f de t y el delta de x sería el delta de t. ¿Listo? La posición que avancé o la distancia que avancé en el tiempo que transcurrió. Y eso entonces me da una pendiente de 80 metros sobre segundo. Ahora después hice de 1 a 2. Entonces saqué la pendiente entre 1 y 2 segundos. Y eso me da esta línea. ¿Listo? Con esos dos puntos. Entonces también subí 48 metros en un segundo. Entonces esto tiene una pendiente de 48 metros sobre segundo. Pero yo en realidad lo que quiero es la velocidad instantánea en 2. ¿Listo? Es decir, en este punto, una línea tangente que solamente toque la gráfica negra en un punto, en ese punto precisamente. ¿Sí se entiende? Entonces obviamente no va a ser ni 80 ni 48 y tampoco va a coincidir con el promedio. Puede que coincida en algunos casos, pero en la gran mayoría no va a coincidir. Entonces tampoco puedo decir, entre 80 y 48, entonces el promedio es tanto. En este específicamente va a coincidir, pero pues en la mayoría no. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Es decir, si yo estoy tomando la velocidad promedio entre 2 y 3, pues obviamente me estoy descachando un montón. Pero ¿qué pasa si la tomo entre 2 y 2.1? Entonces tomo este punto rojo, que bueno, ahí ya casi no se ve, y el que le sigue ahí, el que le corresponde a este 2.1. Obviamente va a estar mucho más cercano, va a estar obviamente más inclinado que el azul, pero por lo menos ya se acerca más. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar eso con solo los números, ya no gráficamente, sino ya evaluando la función. Entonces voy a sacar la velocidad promedio entre 2 y 2.1. Eso sería la posición final en 2.1 menos la posición inicial en 2 sobre 2.1 menos 2, que es el tiempo que transcurrió. Tiempo final 2.1, tiempo inicial 2. Entonces f de 2.1 sería 16 por 2.1 al cuadrado, f de 2 16 por 2 al cuadrado, simplemente estoy reemplazando en la función f de t sobre 0.1. Entonces esto me daría, alguien porfa ayúdeme, 4, 21, 442 por 16, lo que me dé eso. Porfa en la calculadora alguien ayúdeme. Gracias. Menos 64 sobre 0.1 y esto me daría entonces 65.4, 1.6, 65.6. No sé, perdón. Gracias. ¿Sí me da esto? Sí. Listo. Metros sobre segundo. Entonces otra vez, gráficamente lo que dije fue, la original roja es 80, porque estaba haciéndolo entre 2 y 3. Si lo hago entre 2 y 2.1, es decir, si me acerco más a la velocidad instantánea en 2, diciendo que la velocidad instantánea en 2 es la velocidad promedio entre 2 y 2.1, pues esa pendiente baja y se acerca a la del 48. Esto lo que acaba de decir es que esta nueva pendiente es de 65.6. Ya por lo menos se acercó, perdón, no a la 48, sino a la verdadera. Aquí me la embarré. La verde iría por acá. Me acerco a la verde, pero pues no es exactamente la verde. Y yo puedo bajar eso un poquitico más. Entonces vamos a hacerlo solamente con un valor adicional. Voy a decir, quiero la velocidad promedio entre 2 y 2.01. Ahí ya estoy súper pegado al 2. Entonces va a ser casi la instantánea. Sigue siendo la promedio entre 2 y 2.01, pero va a ser casi la instantánea. Entonces f de 2.01 menos f de 2. Me dice lo que avancé entre 2 y 2.1 en distancia, porque el f representa la posición. Y 2.01 menos 2 me dice el tiempo que transcurrió. Obviamente ese tiempo que transcurrió es una centésima de segundo. Y esto evaluado en la calculadora, porfa, alguien. 2.01 al cuadrado por 16. 64.6416. Gracias. 4.64. 16. Ok. No, debe ser 16 nomás acá. Usted me decía el primer término. Listo. 64.6416 menos 64 me da 64.16. Me da .064.
esto, que sobre 0.01 me da esto. ¿Listo? Entonces ya me voy acercando, ya no es 65.6 sino 64.16. Y otra vez yo puedo volver a ponerlo incluso más chiquito, ya no de 2 a 2.01 sino de 2 a 2.001. Entonces ahí me voy acercando y me voy acercando. Pero ninguna de esas va a ser la instantánea. Todas esas van a ser el promedio de velocidades muy cercanas a 2. Entonces, bueno, aquí yo por lo que ya me di cuenta, ya les explico de dónde me doy cuenta de eso. Yo podría decir que la velocidad promedio entre 2 y esa que seguía, 0,1, va a ser 64.016. Y que la velocidad promedio entre 2 y 2.001 va a ser 64.0016. Entonces yo lo que puedo ver a partir de todas estas cosas que estoy haciendo es que la velocidad en 2, ¿listo? La velocidad en 2 o la velocidad instantánea va a ser 64. ¿Listo? Esto va a seguir disminuyendo y mientras más pequeño sea el tiempo, el intervalo de tiempo que estoy considerando, pues eso va a tender hacia 0. Entonces yo ya podría deducir a partir de esto que la velocidad instantánea en 2 es 64. Ahora, yo necesito estar seguro de eso. Entonces fíjense que como lo habíamos definido, digamos la velocidad que era posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, y que esas posiciones estaban dadas por la función. La función en tiempo final me da la posición final. La función en tiempo inicial me da la posición inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Perdón. ¿Qué le podría yo hacer a esto para simplificarlo? Yo estoy diciendo que quiero el tiempo inicial en 2, ¿cierto? Y que el tiempo final sea ¿qué? Algo demasiado cercano al 2. Es decir, el tiempo final lo puedo escribir como el tiempo inicial más h, donde h sea 0. ¿Listo? Esto lo vamos a llamar de aquí en adelante cuando h en realidad no sea 0, sino que tiende a 0. Y eso es lo primero que vamos a definir como límite para esta función específica. Digamos, no estoy haciendo una gran generalización ni estoy explicando límites, sino simplemente para este ejemplo específico lo vamos a llamar límites, y obviamente eso va a servir como concepto básico para después ver los límites reales. Entonces, dígame. La velocidad era lo que estábamos calculando, la velocidad promedio entre 2 puntos. Y la posición la puedo calcular como la función del tiempo. Entonces acá lo último que hice fue el tiempo final, voy a decir, va a ser igualito al inicial para que sea instantáneo, y le sumo un poquitico, un h. Ya no 0.01, ni 0.0001, ni 0.1, ni 1, sino algo h que va a tender a ser 0. ¿Listo? Para que sea la velocidad instantánea. Entonces fíjense lo que pasa aquí. Esa velocidad instantánea, digamos en t, vamos a llamar este t inicial simplemente t. Entonces me queda t más h va a ser el tiempo final. Sería igual a la función evaluada en t más h, es decir, en el periodo de tiempo final, menos la posición inicial, que es simplemente la posición en el tiempo t, que es donde quiero calcular la velocidad, sobre t final menos t inicial. ¿Listo? Entonces abajo ¿qué me queda? T menos t, se me va y me queda simplemente el h, y arriba estas dos funciones que acabé de decir. ¿Listo? F de t. Entonces en realidad yo lo que quiero es que esto sea, digamos, evaluar para t igual a 2 cuando h es 0. ¿Puedo evaluarlo? ¿Puedo reemplazar h igual a 0? No, porque estaré dividiendo por 0. Y eso no está definido. Esto diría, uy, tiende a infinito. Y obviamente eso estaría equivocado. Entonces vuelvo y lo repito lo que vamos a hacer. Quiero la velocidad instantánea en 2. Entonces sería f de 2 más h menos f de 2 sobre h. Ya los test de abajo no me importan, me queda simplemente el h. Y lo que acabo de decir es que no puedo evaluar con h igual a 0. Pero si yo reemplazo estos valores, incluso con el t, desde el comienzo, yo puedo encontrar una versión simplificada de esta función donde no tenga ese problema en el denominador. Entonces ahí es donde va a entrar todo lo que hacíamos de distribuir, de factorizar, todo lo que habíamos repasado, porque aquí lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces voy a volver otra vez a la general. B de t y ya volvemos con el... Es decir, necesitamos la velocidad instantánea en 2. Hay que tener esto presente. Pero voy a escribir la general. Velocidad de t, la función v de t, ya no f de t, que me da la posición, sino v de t, es igual a f de t más h menos f de t sobre h. ¿Qué sería f de t más h? Si f de t es igual a 16t cuadrado.
Entonces f de lo que sea es 16 por lo que sea al cuadrado. Entonces f de t más h es 16 por t más h al cuadrado. ¿Nadie se pierde ahí? Simplemente estoy reemplazando. F de z sería 16z al cuadrado. F de 8, 16 por 8 al cuadrado. F de m, 16m al cuadrado. Entonces f de t más h, 16t más h al cuadrado. Solo estoy reemplazando. En estos casos sí. Después vemos que necesito que tienda a otro valor, pero por ahora lo que quiero es que sea 0, para que no avance nada en el tiempo. Menos f de t, es decir, solamente ese valor, sobre h. Entonces, ¿qué me queda? 16, esto es una cuadrática perfecta. Entonces sería primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, menos 16t cuadrado y todo sobre h. Distribuyo esto, 16t cuadrado más 32th más 16h cuadrado menos 16t cuadrado, todo sobre h. Este término se va con este término. Y me queda que la función es 32th más 16h cuadrado sobre h. Por favor, ya no están en sexto. Esto no se va con esto y queda así. Nadie lo pensó, por favor. ¿Seguros? Estos son dos fracciones. Eso es 32th sobre h más 16h cuadrado sobre h. Es decir, si ustedes van a cancelar el h de abajo, tiene que ser con todos los términos de arriba. Si tengo 8 términos arriba, el h se cancela con los h's de los 8 términos de arriba si los tiene. ¿Listo? Entonces acá esto es lo mismo que lo que acabé de hacer. En realidad la función v de t terminó siendo 32t por h más 16h. ¿Listo? Ah, perdón, sin este h, sí. Dígame. ¿Qué parte? Listo, entonces esta es la función de velocidad que depende no solamente de t sino del h, pero yo lo que digo es que si va a ser instantánea esa velocidad, el h va a ser 0. ¿Bien? Entonces, fíjense que aquí ya puedo reemplazar h por 0 y no pasa nada. Si h es 0, todo este 16h se me va y v de 2 sería 32 por t igual a 2. 64. ¿Listo? Y ahí ya estoy hablando de la velocidad instantánea, sin la necesidad de tener que haber calculado con una diferencia de tiempo de 1, de punto 1, de punto 01, de punto 001, sino que de una vez ya encontré la función de velocidad cuando el h es 0. Y eso es lo que vamos a definir como límite. Digo, porque quiero la velocidad instantánea en tiempo igual a 2. Fue lo que puse aquí en el recuadro. Tengan presente que vamos a sacar la velocidad en 2. ¿Preguntas? ¿Cómo? El 16 porque h es 0. 0 por 16, 0. ¿Listo? Entonces vuelvo y lo pongo. La velocidad en t va a ser ¿qué? Va a ser el límite. Aquí lo vamos a avisarles ya cómo es la notación de esto. El límite cuando h tiende a 0 de f de t más h menos f de t sobre h. ¿Listo? Yo quiero ver la posición final después de haber avanzado algo, poquitico. La posición inicial en ese tiempo t. Y dividido el tiempo que transcurrió, que es ese algo poquitico. Dígame, Centenario. ¿Cuál? H sobre H, ¿qué pasa? Da 1. Ah, sí, no es una suma, es un t del... Listo, entonces la velocidad en este caso, en general para todos, pero pues para el ejemplo que estaba poniendo, sería el límite cuando h tiende a 0, ya habiendo definido que h era el intervalo de tiempo que va a pasar desde el tiempo t, en donde estoy calculando la velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la velocidad en 3? Vuelvo a coger la velocidad, este límite, ya lo calculé y lo que me dio fue, digamos, voy a poner aquí un paréntesis, que la velocidad en t era 32t más 16h
pero si el límite de cuando h tiende a 0, entonces acá ya lo puedo reemplazar por 0, es decir, este término no existe y simplemente la velocidad en t es 32t. Entonces la velocidad en 3, 32 por 3, 96. La velocidad en 1, 32 por 1, 32 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces esto obviamente va a ser muchísimo más útil cuando no necesitas solamente una velocidad instantánea, sino varias. Entonces, aparte, digamos, como un poquitico cambiado con respecto a lo que estaba hablando de velocidad y posición. Si me funciona f de x, ahora sí le pongo el x, ya noté, es igual a x cuadrado más, voy a ponerla súper fácil, 7x más 12 sobre x más 4. ¿Dónde no está definida la función? Es decir, ¿puedo yo evaluar cuánto es f de menos 4? No, que me daría dividir por 0. ¿Listo? Yo no puedo encontrar la función en menos 4 porque de hecho al ver solamente esto, ¿qué puedo decir del dominio? O sea, ahí empezamos a hablar del dominio del rango también. El dominio está definido desde menos infinito hasta menos 4, sin incluirlo, unido al 4, perdón, desde menos 4 hasta infinito. ¿Listo? Esto, cada vez que yo tenga un unido, va a tener una discontinuidad. Y en todas las discontinuidades es donde voy a poder evaluar los límites. Es decir, yo esto no lo puedo definir, ¿cierto? Pero yo puedo calcular el límite cuando x tiende a menos 4 de f de x. ¿Listo? Dos cosas diferentes. F de menos 4 no lo puedo definir, pero cuando x tiende a ser menos 4, es decir, cuando eventualmente después de reorganizarla, ya sea factorizando, distribuyendo o simplificando, la función f de x, y pueda reemplazar x por menos 4, ahí estoy calculando el límite. Entonces casi que el resumen es eso. ¿Cómo evalúo un límite en algún punto? Reorganizando la función inicial. ¿Qué podría reorganizar de la función inicial? En este caso, entonces, factorizar la parte de arriba. Entonces aquí tendría una cuadrática simple. No es perfecta porque no puedo sacar la raíz de 12, no es compleja porque el x cuadrado está solo. Necesito dos números que multipliquen 12 y sumen 7, 4 y 3. Y la parte de abajo, que era un x más 4, se me cancela. Entonces acá ya estoy cambiando la función original. Al cancelarlo no estoy sacando exactamente la misma función, pero sí la versión simplificada de la función. ¿Vale? Y ahí ya puedo reemplazar x igual a menos 4. Sí, entonces lo evalúo. Entonces fíjense lo que estoy diciendo. Esta función original f de x, si la graficara, ¿cómo sería? Es lineal, exacto, 1, 2, 3. ¿Cierto? Ya la simplifiqué medio esto. Es decir, pasa por 3 y la pendiente, ¿cuánto es? 1. Entonces tendría esta línea, f de x. Pero si es la original, ¿qué falta acá? ¿Qué está mal? En menos 4. En menos 4 no está definida. Es decir, eso pues acá no lo pongo porque, bueno, lo pongo en negro, pero en realidad sería un huequito vacío. ¿Listo? Es la misma línea de x más 3, pero con una discontinuidad en menos 4. Entonces si yo veo una gráfica así y me dicen cuánto vale f de x en menos 4, pues digo, no existe, pero el límite, o sea, el valor que le correspondería si yo me acerco muchísimo a ese menos 4, ya sea por la izquierda o por la derecha, es menos 1. ¿Listo? Gráficamente. Ahora, evaluándolo, con esto verde que estaba haciendo aquí, ¿cuánto me da el límite cuando x tiende a menos 4 de x más 3? Pues reemplazo, ahí ya lo puedo reemplazar sin problema. Sería menos 4 más 3, que me da ¿qué? Menos 1, que fue lo mismo que llegué aquí. ¿Listo? Entonces gráficamente o simplemente por las ecuaciones puedo llegar a la misma respuesta. Y otra vez repito, el procedimiento que tengo que hacer para calcular los límites de una función es reorganizar esa función. Entonces ahí va a entrar todo lo de factorización, digamos, es los casos más comunes para poder quitar cosas del denominador o para quitar cosas dentro de las raíces, porque la otra parte donde va a tener discontinuidades o simplemente valores donde no puedo calcular la función es cuando tenga una raíz de un número negativo. ¿Listo? El dominio va a estar dado por esas dos cosas. Entonces, primero la factorización y segundo, cuando esté hablando de funciones trigonométricas, todas las identidades trigonométricas que habíamos visto. Si yo tengo f de x definida como, a ver, pongamos 1 sobre coseno
cuadrado de teta. ¿Dónde el coseno no existe? De x, perdón. X en 90 sería 0. O todos los múltiplos de 90 cada 2 pi. Entonces 270 más otros 180, 450. ¿Listo? Todos estos no va a estar definido. Entonces yo podría decir cuánto es f de 90. O pongámoslos en radianes. Pi medios, 3 pi medios, es más fácil, 5 pi medios. ¿Cuánto sería f de pi medios? Indefinido. ¿Listo? Entonces, no definido. Pero yo sí puedo sacar el límite cuando x tiende a pi medios de f de x. Sería el límite cuando x, perdón, sin esta línea, tiende a pi medios de 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Listo? ¿Qué sería eso? ¿Cómo puedo cambiar este 1? Seno cuadrado de teta de x más coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Listo? Entonces este se me va con este. Digamos, este se me va con este y me queda un 1. ¿Listo? Y este sobre este me queda un tangente cuadrado de x. ¿Sí se entiende ese paso ahí? Cambié el 1 por la primera identidad trigonométrica. ¿Para qué? Para que no tenga cosas en el denominador. Ya si la tangente no está definida en eso, pues es otro problema. Pero por lo menos la estoy reorganizando de alguna forma. Entonces fíjense, ¿cuánto sería la tangente de pi medios? Tengo el mismo problema. Ya no fue muy buen ejemplo. Entonces el límite cuando x tiende a pi medios de esto. Entonces cuando me acerco a pi medios en la tangente, ¿qué pasa? Aquí está pi medios. ¿Sí se acuerdan? Entonces cuando me acerco a pi medios, ¿qué pasa con el valor? Sube muchísimo. Entonces esta parte va a ser infinito. Más 1 pues no cambia nada. Es decir, el límite cuando x se acerca a pi medios de esta función sería infinito. ¿Sí se entiende eso? Digamos. Dos preguntitas. La primera es que el límite siempre lo va a reemplazar por el 1 sobre coseno, o sea, el 1 sobre coseno por el 1. Esta era la función que yo definí. Y el menos 4 en el paso anterior, porque no está definido. ¿El menos 4 qué? En el paso anterior, porque no es una función no definida. Porque si reemplazo aquí por menos 4, ¿qué me da? 0. ¿Listo? Bien. Como es tangente cuadrado, no sería... Sí, bueno, de para arriba y mucho más inclinada. Pero pues bueno, en realidad lo que quería ver era el tangente. Obviamente infinito al cuadrado pues me sigue dando infinito. Bien. Listo, entonces una última para que lo piensen ustedes. Si la posición, vamos a llamarla x de t, la función x de t, está dada por 4 t a la 3. ¿Cuál es la velocidad en 2? ¿Listo? Entonces, ¿por dónde empezarían? ¿La velocidad qué es? Posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Posición final sería la posición en t más h, después de haber recorrido un instante h, menos la posición inicial, que es la posición evaluada en tiempo t, sobre t más h, menos el tiempo inicial. Entonces vuelvo a lo mismo, digamos, acá no cambia mucho. T más h, menos x de t, sobre h. ¿Listo? Y de una vez lo dejo en términos del h. Es decir, yo cuando quiero la velocidad instantánea, ya no promedio, yo lo que quiero es que la velocidad sea el límite cuando h tiende a 0 de esto. ¿Sí es claro? Entonces no lo puedo reemplazar por 0. Entonces, ¿qué hago? Reorganizo esta función que tenga, que le esté a la cual le esté sacando el límite. Entonces, x de t más h sería 4 por t más h al cubo. Ya no es t, fíjense acá lo único que estoy haciendo. Lo que está dentro del paréntesis era t y eso está al cubo. Lo que está dentro del paréntesis es t más h y eso está al cubo. ¿Vale? Menos, bueno, perdón, y esto simplemente lo voy a simplificar acá. Entonces sería al cuadrado
a explicarlo así paso a paso para que nadie se pierda. T, algo al cuadrado más algo, por algo, sería algo al cubo. Y esto ya sé cuánto es, porque es la cuadrática perfecta. Entonces t cuadrado más 2th más h cuadrado por t más h. Entonces me sale la cúbica, obviamente eso no lo habíamos repasado y no lo vamos a utilizar mucho, entonces por eso no las repasamos del logro pasado. T por t al cubo, t por h, perdón, t cuadrado por h, 2th por h, 2th por t, 2t cuadrado por h, 2th por h, 2th cuadrado, y estos últimos dos, h cuadrado por t, más h a la 3. ¿Listo? Entonces me queda 4t3 más 4, con este me queda un 3. Voy a distribuir el 4 al final. 4 factor de t a la 3 más 3t cuadrado h más 3h cuadrado t más h a la 3. Esa sería la cúbica, ¿vale? Pero pues lo que estoy diciendo es que no se la tienen que saber. Y ahí sí distribuyo. 4t a la 3 más 3t cuadrado h. 12, perdón. Más 12h cuadrado t más 4h a la 3. Todo esto es el h más el x de t más h. ¿Listo? Que lo tengo que meter aquí y después restarle el x de t, que pues ese simplemente va a ser un término. Entonces voy a coger aquí la del límite otra vez, reemplazando este primer término por lo que acabé de sacar. Entonces lo que quiero calcular es el límite cuando h tiende a 0 de eso más 12t cuadrado h más 12h cuadrado t más 4h a la 3 menos x de t, que simplemente como estaba definido, 4t al cubo sobre h. Entonces este se va con este término sobre h me queda 12t cuadrado, este término sobre h me queda 12ht y este término sobre h me queda 4h cuadrado. Quiero el límite cuando h tiende a 0 de esto. ¿Puedo reemplazarlo? Sí. Si h es 0, todo este término se vuelve 0, todo este término se vuelve 0, y esto entonces me daría 12t cuadrado. ¿Esto era igual a qué? A la velocidad instantánea, es decir, la velocidad en t es igual a 12t cuadrado, ¿vale? Entonces, si quería la velocidad instantánea en 2, que era la pregunta principal, pues reemplazo aquí por 2. La velocidad en 2, 12 por 2 al cuadrado, 4 por 12, 48. Digamos, este es el ejemplo más sencillo que puedo poner de... No, párenle bolas. De verdad que es el más sencillo que tiene una aplicación física, Uribe. Que tiene una aplicación, digamos, real. Todos los límites o todas las derivadas que eventualmente saquemos, esto que acabamos de hacer es casi que la derivada. Pasar de la posición a la velocidad en física va a ser simplemente derivar. Siempre va a estar hecha de esta misma forma, y cuando ya sepan derivar, pues al ver esta función hago una reglita, llego a esto en un segundo sin haber hecho todo este límite. También tienen aplicaciones en economía, las funciones de ganancia, derivando, yo les puedo sacar los costos o las entradas. Y bueno, para funciones, digamos, aplicaciones más puramente matemáticas de volúmenes o de optimización de cualquier función, encontrar los cambios de concavidad de una función y todo eso también los vamos a hacer con las derivadas, ¿vale? Pero entonces, digamos, esto es simplemente el primer caso de límites. Cosas más sencillas sin aplicación van a ser del estilo de la función esta de la cuadrática arriba que les mostré. Entonces, por lo general, yo voy a tener en esos límites, voy a calcular los límites cuando x tiende a algún valor. Voy a ponerlo aquí, voy a poner algo muy parecido a lo anterior. Tengo x cuadrado más 3x, perdón, más 6x más 9 sobre x más 3. Bueno, cambiémoslo un poquito. X menos 1 al cuadrado. Perdón, cojo otra hoja. F de x va a estar definido como x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, ¿cuánto sería f de 1?
lo puedo calcular, ¿cierto? No definido. Pero si lo factorizo, yo lo que puedo calcular es el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Esto sería el límite cuando x tiende a 1. Y por favor, aquí, atención a esto, siempre tienen que poner este término. ¿Listo? Límite de x tiende a 1 de f de x. Y vuelven y lo copian en cada uno de los pasos, porque si no, entonces no es claro lo que están haciendo en cada cambio de paso. De f de x sería entonces de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x más 1, porque lo que tengo arriba es una diferencia de cuadrados. Esto se va con esto, y el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, ahí sí lo puedo reemplazar y me da 1 más 1 o 2. ¿Listo? Ya el límite de esto es reemplazar y me da 2. Otra vez, la función original, esta función que si yo la grafico, lo que me va a salir es este hueco aquí. Esto sería f de x. En menos 1 no lo puedo evaluar, no existe. Ah, perdón, era acá, sí. En 1 no lo puedo evaluar. Pero si lo simplifico, quito esa discontinuidad y ya lo puedo reemplazar y darme cuenta que por más de que si me acerco por la izquierda o por la derecha, llego a un valor único. ¿Vale? Listo. Dos últimos ejemplos de esto, de los límites cuando tienden a infinito. Si f de x es 1 sobre x cuadrado, ¿cuánto sería el límite cuando x tiende a 0 de f de x? Entonces, ¿puedo reorganizarla? No. Seguramente porque cuando yo reemplace por 0 me puedo dar al menos cuenta de si sube mucho o si baja mucho o es 0. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuánto tiende a ser la parte del denominador cuando eso es 0? Cuando x es 0. Casi cero. Casi 0. Y 1 sobre 0 me daría infinito. ¿Listo? No está definido, pero el límite sí. Sí, es decir, yo no puedo decir f de 0. Esto no está definido, pero el límite, que sería lo que sí puedo calcular, sería infinito. ¿Eso se entiende? 1 sobre algo que va a ser 0, pues va a crecer un montón y eso lo va a llamar infinito. Y aquí está definido como infinito. ¿Cuál sería la diferencia? Y ya con esto termino. Con la función 1 sobre x. Andrés, pero entonces todas las funciones que no están definidas tienen un límite infinito. O solo puede ser. No. Puede ni siquiera estar definido como esto. Esto es lo que estoy diciendo, precisamente con este último ejemplo. Puede no estar definido, no siempre va a ser infinito un número. En este caso, otra vez, f de 0 no lo puedo calcular. Y el límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿cuánto sería? No existe. ¿Por qué no existe? Porque es más infinito por derecha menos infinito. Exacto. Si x es, fíjense en esto. Si x es 0.000001, ¿cuánto me daría eso? Un número grandísimo pero positivo. Y si x es menos 0.00001, daría menos un número muy grande pero negativo. Entonces, es decir, esta fue una de las gráficas que no repasamos, pero ya con esto terminaríamos todas las funciones posibles. 1 sobre x cuadrado sería esta función. ¿Sí? 1 sobre 8, 1 octavo. 1 sobre 1, 1. 1 sobre 0.1, 100. Sí, lo que sea. Y por la izquierda, por lo que está al cuadrado, también lo mismo. Me darían valores positivos. Entonces, ¿cuánto vale cuando x es 0? Cuando x se acerca a 0, ya sea por la izquierda o por la derecha, coinciden el mismo valor. Es decir, si me acercara al 0 y subiera mucho, pues llegaría al mismo infinito. ¿Sí? Pero el 1 sobre x, ¿cómo está graficada? ¿Cómo sería la gráfica? Sería esto. Entonces, por la derecha llego a un número positivo y muy grande, por la izquierda llego a un número muy grande pero negativo. ¿Coinciden? No. Entonces, aparte, cuando x tiende a 0, la última cosa y lo que vamos a ver en la siguiente clase son los límites. Cuando x tiende a cierto valor por la derecha y le voy a poner un exponente positivo, o cuando tiende a ese valor por la izquierda, poniéndole un exponente negativo. ¿Listo? Entonces yo lo que podría definir, por ejemplo, en este caso, es que cuando tiendo a 0 por el lado izquierdo de f de x, eso me da menos infinito. ¿Listo? Cuando me acerco al valor 0 en x, es decir, a este valor,
por la izquierda, ¿hacia dónde tiende la función? Menos infinito. Número muy grande, pero negativo. ¿Listo? ¿Cuánto me queda?